Buenos días con todos. A nombre de la Embajada de Australia en el Perú, de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y el Banco de Desarrollo América Latina CAF, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del Estudio de Proveedores Mineros del Perú 2021. Estudio realizado por SAMI Cluster Minero Andino, el Centro de Competitividad y Desarrollo y Link Miners. Para las palabras de bienvenida, invito a la señora Diana Nelson, la embajadora de Australia en el Perú. Por favor. Bueno, muchísimas gracias y buenos días con todos y todas. Es excelente ver hoy que tenemos algunas mujeres presentes en minería, porque seguimos muy comprometidos con el tema de inclusión y el empoderamiento de la mujer. Bueno, quiero primero decir que estoy muy feliz de estar de nuevo en esta linda ciudad de Arequipa. Eso va a ser mi última visita a Arequipa porque estoy lamentablemente saliendo de Perú como embajadora. Pero estoy muy feliz de poder participar hoy como uno de mis últimos actos en este evento de hoy. Y quiero primero agradecer a SAMI, a la Cámara de Comercio de Arequipa, al CAF, al Centro para la Competitividad y Desarrollo y a Link Miners por todo el apoyo de este evento hoy. Bueno, Australia realmente tiene una presencia muy importante en el Perú, sobre todo en minería, y estamos muy comprometidos con el Perú a largo plazo. Nosotros tenemos en Australia un modelo de minería sostenible que ha sido muy exitoso y estamos colaborando muy fuertemente con Perú como país, como amigo, para compartir nuestra experiencia y colaborar muy estrechamente, porque queremos ver el sector minero en Perú como un sector muy exitoso, sobre todo porque tenemos muchas inversiones australianas y hacemos mucho comercio con Perú. En Australia, sobre todo, hemos tenido en los últimos años un sector de METS, de equipamiento, tecnología y servicios mineros, muy exitoso. En Australia, el sector de METS contribuye el 6 o 7% de nuestro PBI. Entonces, es un sector muy importante. Por cada empleo en una mina en Australia tenemos 2 empleos en el sector de METS. Las empresas METS australianas entregan el 60% de todo el software minero mundial y 2/3 de nuestras empresas de METS son empresas exportadoras. Entonces, la lección es que el sector de METS en Australia ha contribuido mucho a la economía australiana. Venimos colaborando hace varios años con Perú, porque en este rubro queremos realmente apoyar los esfuerzos acá para desarrollar en el Perú un fuerte sector de METS, incluso quizás en el propio Arequipa, un clúster de METS como hemos desarrollado en Australia.
En particular, hemos colaborado muy fuertemente con SAMI. Hemos tenido 2 visitas a Australia para compartir la experiencia australiana, y yo tuve el privilegio de estar presente en la última visita, que también coincidió con nuestra convención minera IMAC en Melbourne. Entonces hoy es un primer paso importante, el lanzamiento del estudio de proveedores mineros. Estamos muy comprometidos con seguir colaborando con el Perú a largo plazo como un socio en el tema del desarrollo del sector de METS. Y sobre todo estoy muy feliz porque el año que viene, el 2022, Australia va a ser el primer país aliado para la convención minera en la ciudad más linda del mundo, Arequipa. Esperemos tener una delegación australiana liderada por nuestro ministro de Recursos, y eso nos da una plataforma para realmente fortalecer aún más los lazos entre los 2 países, y la oportunidad de enfocarnos aún más en cómo podemos apoyar a Perú en el importante tema de desarrollar su propio sector de METS. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad de estar presente hoy, y muchísimas gracias y felicitaciones por este gran evento. Gracias. Muchas gracias por las palabras, señora Diana. A continuación, doy la bienvenida al señor Luis Caballero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, para las palabras de bienvenida también del evento. Buenos días, queridos amigos. La verdad, para mí es un honor tenerlos aquí el día de hoy en nuestra casa, su casa, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, más aún por la coyuntura minera que vive el país. La verdad, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y me corresponde, en calidad de presidente de la institución que represento, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, y poder ser partícipes en la presentación del estudio de caracterización de proveedores mineros, cuyo objetivo es conocer la situación actual del importante sector de empresas proveedoras mineras, de la minería a nivel nacional, en términos de sus características, capacidades y las principales barreras que enfrentan para su desarrollo. Recordemos que SAMI, el estudio que ha hecho SAMI ha sido principalmente por pequeñas y medianas empresas, entonces este impacto de este estudio es muy importante. En el año 2018, un poco para recordar cómo se conforma esta institución, se hizo un convenio de cooperación técnica entre el Banco de Desarrollo de América Latina, y con el cual se desarrolló la conformación del clúster minero sur, hoy llamado SAMI, el clúster minero andino. Este convenio fue celebrado entre la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, el Banco de Desarrollo nuevamente, y tuvo el apoyo estratégico de importantes compañías mineras, dentro de las cuales menciono a Hudbay Perú, Anglo American Quellaveco, Sauder Perú, Sociedad Minera Cerro Verde, Anglo American, Minsur, Compañía Minera Antamina,
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción y por supuesto la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. En este sentido, quiero agradecer a todos por su invalorable apoyo y de manera especial quiero aprovechar, aparte de las palabras que nos ha dado Diana, la señora Diana Nelson, a la vez agradecer su presencia el día de hoy, por lo cual nos sentimos muy honrados. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, señor Luis. Y finalmente, para cerrar esta primera etapa de las palabras de bienvenida, invitamos al señor Jairo Tiuzabá, directivo de Desarrollo de Pymes del Banco de Desarrollo América Latina, CAF. Adelante. Muy buenos días a todos. Un cordial saludo a la embajadora Diana Nelson, al señor Lucho Caballero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, y a todos los presentes. La verdad es que es un gran gusto después de casi 2 años estar de vuelta en Arequipa, después de que veníamos frecuentemente por el tema del desarrollo del clúster minero. Y por la pandemia pues esto se paralizó, ¿no? Es muy grato ver a queridos amigos, a queridos socios de esta iniciativa y a otras personas con las que habíamos venido conversando durante 1 año y medio por videoconferencia, por fin vernos las caras y estrechar finalmente unas manos. Realmente para nosotros es un gran gusto estar hoy en la presentación de este producto, ya que es parte integral del proyecto de consolidación del clúster minero del sur del Perú, como inicialmente se denominó, ahora SAMI, que es el clúster minero andino. Esta iniciativa nace fundamentada sobre 5 líneas estratégicas, y el producto que hoy se presenta ataca directamente a 2, que son el tema de la gobernanza y la competitividad. En materia de gobernanza, básicamente porque logrando una adecuada caracterización de los proveedores del sector minero, se pueden generar instrumentos y herramientas de política pública que realmente apunten a atender las necesidades y a las brechas identificadas de desarrollo que tiene este segmento empresarial. Y también para organizarlos de una manera adecuada, de tal manera pues que tengan una representatividad importante debido a lo que, perdón la redundancia, lo que representan dentro del sector minero y dentro del PBI del país. Y en materia de competitividad, porque igualmente esos instrumentos y herramientas siempre deben estar dirigidos a buscar incrementar la productividad de las empresas y por consiguiente de las empresas mineras también, y de esa manera lograr ser más competitivos no solo a nivel local sino regional y internacionalmente. Y un claro ejemplo es lo que ha mencionado la señora embajadora de la representatividad de los METs a nivel mundial en temas de exportaciones y de provisión de bienes y servicios para el sector. Y este producto también, el que vamos a ver hoy, es un insumo que consideramos muy relevante en el trabajo que viene para la conformación de una asociación de proveedores. Creemos que este sería como el paso final que lograría consolidar de alguna manera una institucionalidad representativa del sector, de tal manera que tenga una vocería única, consolidada, que lo represente a nivel nacional e internacional, y de esa manera se fortalezcan mucho los lazos de conexión y de trabajo conjunto con países como Australia, como Chile y con otros que tienen grandes avances
a nivel mundial en el sector minero. El desafío es seguir construyendo este camino. Creo que este es un paso más, pero no es el único. Un camino que sea sustentable para los proveedores, más considerando los temas que están ahorita en auge, que ustedes saben, de desafíos del cambio climático, de encontrar energías alternativas. Creo que es una gran oportunidad y un momento para que los proveedores se inmiscuyan mucho más en estos temas, y para eso es necesario el conocer y tener experiencias internacionales de empresas que ya han logrado esto y son sustentables en este momento. Entonces esperamos que los resultados que hoy se presenten de verdad sean una base de trabajo hacia adelante muy importante para el fortalecimiento de este segmento empresarial. Y nuevamente pues agradecer la invitación y un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Pasamos a la presentación del estudio, y para esta primera parte invito a Caterín Piedra. Ella es directora del Centro de Competitividad y Desarrollo, para la presentación Proveedores Mineros Peruanos desde el presente al futuro. Bueno, buenos días con todos. Realmente es un placer ser parte de este primer estudio, que esperemos que no sea el último definitivamente, sea el primero de muchos, ¿no? Ha sido un camino bastante largo, como bien lo han mencionado algunos de nuestros panelistas. En ese sentido, me gustaría presentar una primera parte del estudio en la cual vamos a ver cómo la minería ha ayudado a este sector de proveedores a fluir. La minería es una de las actividades que más ha contribuido en los últimos años al desarrollo y crecimiento económico del país, tanto a nivel de sus procesos tecnológicos, de sus procesos productivos y de los diversos encadenamientos que han podido irse generando. A nivel durante todos estos años ha podido verse cómo se ha generado el empleo directo, indirecto, también los diversos recursos fiscales que han aportado. En los últimos años, anualmente, venimos viendo que la minería genera 200.000 empleos directos. De estos, 1.6 millones son generados de manera indirecta, y también esto beneficia a 7.2 millones de personas en el país. Eso significa el 23% de la población total. Como podemos ver en la siguiente figura, el crecimiento potencial de nuestro país se encuentra alrededor del 4%. Esto quiere decir que actualmente tenemos un nivel de PBI per cápita de alrededor de $13.000. Pero, ¿qué pasaría con la puesta en marcha de la cartera de proyectos mineros que tenemos actualmente? Eso nos permitiría tener un crecimiento potencial del 6%. Y si adicionalmente tuviéramos un punto porcentual extra por la estructura de proveedores, podríamos alcanzar el 7%. Ello nos permitiría que pudiésemos duplicar, triplicar
obtener 4 veces el PBI de manera mucho más rápida que la que tenemos actualmente con el 4%. Actualmente en nuestra economía la minería aporta el 10% y las compras relacionadas, es decir, el sector de proveedores está alrededor del 4%. Pero como mencionábamos, ampliar esta estructura de proveedores permitiría tener un crecimiento potencial superior. Los sectores relacionados a la minería, de los cuales se necesitan insumos, son principalmente los que podemos visualizar. Por ejemplo, el sector de electricidad, gas y petróleo representa el 23% de la demanda del sector minero. El siguiente sector es el sector transporte, el cual tiene una demanda del 20%. Le sigue el sector de metalmecánica con un nivel de 11%. Productos químicos, también servicios financieros, textiles relacionados a la producción de EPPs, construcción y otros servicios relacionados. Ahora, nuestro sector es un sector que está iniciando, es un sector de proveedores que está iniciando en exportaciones, pero también tiene ya muchos competidores que vienen realizando estas actividades a lo largo de muchos años. En la parte inferior podemos ver a los otros países, China, Alemania, Estados Unidos, grandes competidores a nivel mundial que se encuentran exportando bienes como los mencionados, EPPs, maquinarias eléctricas, mecánicas, entre otras. En el lado vertical podemos ver a los compradores de estos bienes, Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile. En el caso de nuestro país todavía nos encontramos en un nivel inicial, sin embargo, podemos visualizar cuál es el mercado que podemos tener en un mediano y largo plazo. Nuestro país ha venido desarrollándose y ha venido creciendo, así como lo hemos mencionado de la industria minera. No solamente este sector, sino los otros sectores que también nos acompañan. Por ejemplo, la agricultura ha crecido el 61% en productividad laboral, quiere decir la conformación del PBI y la conformación de la pega ocupada. También tenemos otras actividades que han crecido acompañadas como el comercio, los servicios y la manufactura. Principalmente la manufactura, también podemos decirlo, ha crecido por este impulso que viene dándose por la minería. La minería es la actividad económica que tiene mayor productividad laboral, como lo podemos visualizar en las últimas barras. Pero todo este marco económico que mueve a la industria, definitivamente se mueve a través de la minería. Entonces, es importante ver todavía el espacio que nos da para crecer, pero también es importante identificar que no solamente, nuestra visión no es solamente crecer al interior del país, sino a nivel del exterior. Y para eso hemos identificado 4 ejes principales y también los países sobre los cuales tenemos referencia para el desarrollo en este sector de proveedores. Por ejemplo, la colaboración en este ecosistema es muy importante. Es por eso que necesitamos que la investigación entre las universidades y la industria se desarrolle de mejor manera. Por ejemplo, Israel lo tomamos como un país referente y podemos visualizarnos que todavía nos encontramos muy lejos, ¿no? Pero estamos en proceso de poder tener una mayor investigación y colaboración en la industria.
Asimismo, creemos que el desarrollo de clústeres, no solamente el de la industria aquí en el sur, es importante, sino a nivel de todo el país. Es importante también generar nuevas alianzas estratégicas y también las patentes. Otro eje fundamental que debemos de visualizar para ver objetivos de mediano y de largo plazo son las brechas de capital humano. El capital humano, la educación, que a lo largo del tiempo se convertirá en el futuro mercado laboral del país. Una de las variables que podemos ver es la esperanza de vida escolar, quiere decir el número de años que las personas estudian en promedio para un país. En el caso de nuestro país, en promedio son 15 años lo que se vienen estudiando, pero en el caso, por ejemplo, de Australia, son 22. Entonces, todavía tenemos una gran brecha. Otra de las variables fundamentales que también nos muestran un poco el presente, pero también el futuro, son las evaluaciones PISA y cómo estas nos permiten ver la calidad de educación que se va conformando en los países a nivel de lectura, matemáticas y ciencias. Nos encontramos en los últimos niveles de la tabla, lamentablemente, pero podemos seguir mejorando para poder tener unos mejores niveles de los países referentes. La inversión en investigación y desarrollo también es importante. Es por eso que, por ejemplo, nuestro país de referente, en este caso es Israel, llega a obtener un 5% de gasto bruto en este sector. Nosotros todavía nos encontramos en un alrededor de 0.2%. Otro eje fundamental y que también es importante en el desarrollo de los proveedores es la innovación y la tecnología. Es por eso que creemos importante identificar a los diversos artículos científicos y técnicos como base también para la movilización de la innovación, el número de documentos citables, ¿no? Y como todavía nos encontramos en una brecha amplia, pero también ver las exportaciones en las TICs. El eje infraestructura es un eje que a lo largo de la historia siempre ha sido clave para el desarrollo económico. Pero la pandemia nos ha demostrado que la infraestructura no solamente se refiere a la construcción, sino también a las tecnologías. La pandemia tuvo se llevó muchas vidas, pero también nos hizo dar un salto tecnológico muy grande. ¿Quién iba a pensar que podíamos pasar tanto tiempo en teletrabajo? Y como bien mencionaba anteriormente, que después de casi 1 año y medio o 2, recién pudiéramos estrecharnos la mano. En ese sentido es importante que no solamente se brinde el acceso a las tecnologías de la información, sino también el uso. En ese sentido, nuestro país está en proceso de avance, sin embargo, todavía tenemos un camino bastante largo con respecto a países del primer mundo, como por ejemplo Luxemburgo. Durante esta pandemia también hemos podido visualizar la necesidad de que los gobiernos tengan unos servicios adecuados en línea, ¿no? Por ejemplo, pago de bonos. En ese caso, nuestro referente es Dinamarca, ¿sí? Y nosotros nos encontramos en un camino en el cual no estamos muy alejados, alrededor del 80%. Finalmente, también es importante visualizar el desempeño logístico. Para nosotros, para el sector de los proveedores mineros, el desempeño logístico y toda la infraestructura logística que se pueda realizar alrededor es muy importante, y por eso nos encontramos todavía en un nivel de 30, pero esperamos que se pueda mejorar. Finalmente,
quisiéramos hablar un poco de las tendencias. Hemos hablado un poco del estadio actual, de los proveedores, de la minería, cómo podemos ir viendo qué tan lejos estamos de otros países, planteando objetivos de mediano y de largo plazo, y también es importante mirar hacia el futuro. Lo que podemos visualizar es que dentro de nuestro país tenemos una cartera de proyectos mineros, 46, que suma una inversión de 56.000 millones de dólares. Estos proyectos, estos 46 proyectos se encuentran en 18 regiones del país. Como bien mencionábamos al inicio, la puesta en marcha de esta cartera implicaría tener 2 puntos adicionales del PBI sobre el PBI potencial. Esta puesta en marcha podría permitir también que los proveedores de la minería se vieran beneficiados. Alrededor de 70.000 millones de dólares extra se podrían obtener sobre compras hacia el 2031, quiere decir en una década. También como tendencias internacionales lo que podemos seguir viendo es la alta demanda del cobre, no solamente por los diversos bienes y servicios que normalmente se vienen dando, sino porque también el uso de tecnologías más limpias y también diversos bienes como autos eléctricos. Una gran tendencia también es el cambio climático. El cambio climático y cómo las diversas empresas de la minería a nivel internacional, a través del Consejo Internacional de la Minería, han considerado que necesitan plantearse objetivos, ¿no?, de corto plazo, de corto y mediano plazo, hacia el 2030, para reducir emisiones, no solamente en alcances 1 y 2, sino también en alcances de tercer tipo. Lo importante de esto y cómo nos atañe como sector es que estas emisiones no solamente están conformándolas ellos, sino también a nivel de sus clientes y a nivel de sus proveedores. Finalmente, la apertura a las soluciones innovadoras. Esto ya no es tan lejano, el uso, el acceso a las tecnologías ya no nos es tan lejano gracias a Lean Miners. Tenemos una plataforma en la cual podemos tener la oferta y la demanda de diversas soluciones que requiere el sector. En el año 2020 recibieron 55 desafíos de parte de las empresas mineras y a ello recibieron alrededor de 200 respuestas. De estas 200 respuestas, que provenían de 15 países, el 80% representaba de las empresas peruanas. Algunos de los temas sobre las soluciones que se plantearon atañen a sensores inteligentes, operaciones autónomas y robóticas, integración de sourcing, entre otros. Entonces, la tecnología ya no nos es ajena y no nos es lejana. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. A continuación, invito a Benjamín Quijandría, él es director de SAMI, Clúster Minero Andino, para la segunda parte del estudio, que es caracterización, encuesta de proveedores mineros del Perú 2021. Muy buenos días. Antes que nada me gustaría agradecer la presencia de todos ustedes que nos vienen acompañando en la presentación de este que es el primer estudio de proveedores mineros en nuestro país.
Un especial agradecimiento a la embajadora de Australia en el Perú, la señora Diana Nelson, por sus palabras de bienvenida, al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, al señor Luis Caballero, y al director de Desarrollo de Pymes de CAF, Jairo Tuzaba. A mí me corresponde presentar la segunda parte de este estudio, y que en realidad se ha trabajado a partir de una encuesta. Pero para partir me gustaría destacar que este es un esfuerzo ecosistémico. Es un proyecto que se ha trabajado con la colaboración de varias instituciones, y destacar el apoyo institucional de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de la Producción, y también de algunos aliados corporativos que participaron activamente de la elaboración de este estudio, como son Hadway, Anglo American, Antamina, el Grupo México Southern y Minsur. Y por supuesto, destacar a las tres instituciones que sumaron capacidades para poder elaborar el presente estudio, que son SAMI, el Clúster Minero Andino, el Centro para la Competitividad y el Desarrollo, y Link Miners. Voy a comenzar con un resumen de los principales hallazgos del presente estudio. Lo primero, señalar que han sido 202 las empresas que completaron la encuesta que se envió a través del apoyo de nuestros aliados corporativos, que a través del mapeo que hemos realizado, hemos identificado que existen 7.839 empresas que le proveen bienes y servicios a la minería en nuestro país. Una de las características que tiene este sector es que es relativamente joven. El 65% de estas empresas, es decir, poco más de 5.000, han sido creadas en los últimos 20 años. Esto principalmente como resultado de la entrada de una serie de proyectos que se vinieron dando en los últimos 20 años y que significaron que se multiplicara por 4 la producción de cobre en nuestro país. Estas son algunas de las cifras o valores más representativos que hemos encontrado en este estudio. Primero, que las empresas proveedoras generan ingresos por 10.000 millones de dólares anuales. El 66%, ¿no?, de las empresas están ubicadas en Lima, y evidentemente hay que trabajar en eso porque necesitamos descentralizar la actividad de los proveedores mineros. El 93% de las empresas afirma que la innovación es parte de la estrategia de su negocio. El 30%, y eso también es algo que tenemos que trabajar, participa en alguna asociación gremial. El tema de género, el 18% de cargos gerenciales son ocupados por mujeres. Todas estas cifras después vamos a entrar un poco más en detalle. Como ya comentaba Catherine, y esto es un valor que hemos venido anunciando hace algún tiempo, es que el PBI del sector de proveedores asciende a 4,1%. De las empresas que respondieron a esta encuesta, el 30% de las empresas declara que exporta, y los principales destinos son Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina. El 71% de las empresas declara que la innovación es muy importante. El 69% de estas empresas son MIPYME, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas. Y por último, el 51% de las empresas proveedoras participa en algún tipo de proyecto colaborativo. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle respecto de estas cifras que he mencionado. Respecto de la ubicación geográfica, como ya señalé, y aquí estamos hablando no de la distribución geográfica del universo, sino de las empresas que han respondido a la encuesta. El 66% está ubicada en Lima, el 14% en Moquegua, el 11% en Arequipa, y después se dispersa un poco en porcentajes más pequeños en otras regiones. Nuevamente, tenemos que trabajar, ¿no?, para descentralizar la actividad de las empresas proveedoras, y sobre todo que estén
basadas, ¿no?, en las regiones donde la minería opera. Respecto a la distribución por tamaño, el 31% de estas empresas proveedoras es grande, el 13% mediana, el 32% pequeña y el 24% es micro. Si hacemos un análisis en los que cruzamos antigüedad y tamaño, lo que vemos es que las empresas que son más jóvenes, ¿no?, menores a 5 o a 10 años, tienen una distribución de tamaño más pareja, lo que tiene cierta lógica. Y las que son más antiguas, ¿no?, mayores a 20 o 30 años, se concentran en empresas medianas y grandes. Respecto del origen de capital, el 81% de las empresas encuestadas tienen capital nacional, el 6% mixto y el 12% extranjero, ¿no? Aquí también, digamos, hay una cierta distribución pareja en términos del tamaño, ¿no?, del cruce del tamaño y el origen de capital. ¿Dónde están ubicadas? Tenemos empresas de varias partes del mundo que están instaladas en el Perú, pero sobre todo se concentran empresas provenientes de Chile, Estados Unidos, España y Alemania. Esta es una información muy interesante porque nos permite ver en qué fase de la cadena de valor de la minería operan los principales proveedores mineros de nuestro país. Y lo que podemos ver es que tienen una cierta transversalidad, están en prácticamente todas las fases de la cadena de valor de la minería, desde construcción de mina, minería de tajo abierto, chancado de molienda, relaves, minería de socavón, fundición, acarreo y transportes de materiales, puerto, cierre de operaciones, planificación minera, exploración y geología, mantenimiento, transporte, construcción y abastecimiento. Tienen la capacidad y la flexibilidad de poder trabajar en prácticamente todas las fases de la cadena de valor de la minería. Y no solo eso, la mayoría de las empresas proveedoras a la minería no son exclusivas, ¿no? No son proveedores exclusivos de la minería, sino que también tienen esa capacidad, esa resiliencia de también generar socios comerciales con otras industrias, en un 59% en la industria de la construcción, en un 47% agroindustria y petróleo, en un 44% electricidad, agua y otros servicios públicos, en un 31% energías renovables y solo un 12% declara trabajar exclusivamente para la minería. Ahora, respecto a los instrumentos financieros que se utilizan para poder cubrir las necesidades de ampliación del tamaño del taller o de la planta. Esto es ¿cómo se llama? No es muy común en otros países, ¿no? El 71% de las empresas utiliza el capital propio, ¿no? Solo un 45% declara utilizar préstamos a mediano o largo plazo. Y después vamos a ver que muchas veces en otras respuestas que al parecer para las empresas proveedoras, me imagino que sobre todo para las más pequeñas, no es fácil poder, digamos, trabajar con la banca comercial. El 42% utiliza la reinversión de utilidades o ganancias y el 24% el arrendamiento financiero o leasing. Respecto de los problemas o los obstáculos que enfrentan las empresas proveedoras, ¿no? Y cuáles son los problemas específicamente para poder financiar la ampliación de su taller, ¿no? En un 45% es la alta tasa de interés o el costo financiero, en un 30% la carencia de proyectos internos de ampliación, ¿no? Y en un 16% simplemente que no tienen acceso al sistema financiero. Ahora, ¿cuáles son los principales obstáculos de las empresas para poder concretar una relación comercial con las empresas? En un 56% lo que se declara es que hay dificultad para poder relacionarse con las áreas de compra de las empresas mineras. Por otro lado, también se mencionan los tiempos de pago de las facturas, todos los altos estándares en términos de solidez financiera y también de seguridad. ¿Cuáles son los principales obstáculos de las empresas para poder crecer? En un 20%
falta de financiamiento para capital de trabajo, en un 18% falta de financiamiento para poder invertir en equipos e infraestructura. También se menciona la falta de capital humano capacitado, faltas de herramientas de apoyo al sector, ¿no? Y faltas de oferta de capacitación. Ya hemos hablado respecto de la exportación. El 70% de las empresas declara no exportar, y aquí me gustaría hacer una pequeña comparación con los resultados que tienen las encuestas que se realizan en Australia. La asociación de METS, Outsmine, ¿no? Anualmente hace este tipo de encuestas, y ahí la relación es inversa, es el 70% de las empresas las que exportan. Entonces aquí evidentemente hay una brecha que tenemos que trabajar y poder darle más capacidades a las empresas para poder exportar sus bienes y servicios. ¿Cuáles son los países a los que exporta? En realidad, digamos, vemos que son países sobre todo del continente americano, pero también de otros continentes, pero la concentración está en la región de Sudamérica, ¿no? Sobre todo a Chile, a Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina. Esto es muy interesante y tiene que ver con el nivel de calificación de los trabajadores, ¿no? De las empresas. El 17% de trabajadores no tiene calificación, el 33% tiene título técnico, el 38% tiene título profesional y solo un 11% con estudios de posgrado, ¿no? Y eso, digamos, nos da una idea de por qué, ¿no? Todavía no avanzamos, como ya mencionaba Catherine, en términos de mayor gasto y mayor inversión en I+D+I. Aquí está lo que mencionábamos respecto de la participación de las mujeres en los niveles de las empresas, ¿no? El 18% participa a nivel gerencial, el 23% a nivel de mandos medios y el 14% a nivel operativo. Y cuando uno hace el cruce con el tamaño de la empresa, surge una cierta sorpresa. Yo hubiera esperado que en las empresas más grandes es donde haya más participación, sobre todo a niveles gerenciales de las mujeres. Resulta que donde hay mayor participación de la mujer es en las microempresas. Y digamos, pensando un poquito más, es muy probable que en esas microempresas las mujeres no solo sean las gerentas, sino sean las dueñas de las empresas, ¿no? Entonces ahí también hay otra beta que es el del emprendimiento que tienen las mujeres en el sector de proveedores mineros, ¿no? Y esto es un punto de partida que definitivamente se tiene que trabajar para que las mujeres tengan una mayor participación en los proveedores a la minería. Ahora, esta sección, digamos, ¿no? Esta parte del estudio que hemos trabajado a partir de estas encuestas, tiene 4 capítulos. El primero es básicamente la caracterización de los proveedores, pero también incluimos algunas preguntas en temas que nos parecieron importantes, como el tema de la innovación. Por ejemplo, ¿no? Los productos o servicios ofrecidos por su empresa incorporan tecnologías 4.0, el 53% declara que sí. ¿Y cuáles son esas tecnologías? En un 34% monitoreo remoto, en un 27% automatización, después está Data Analytics, sensorización inteligente, sistemas autónomos, realidad virtual, robótica y entre otros. Respecto de si la innovación es considerada como una estrategia formal dentro de su empresa, el 93% de las empresas declara que sí, ¿no? ¿Y qué tan importante es la innovación para su empresa? El 71% declara que es muy importante, el 26% que es importante y el 3% que es poco importante. Aquí tenemos grandes brechas, también lo veíamos en la parte que presentó Catherine, ¿no? En términos de registro de propiedad intelectual, el 70% declara que no tiene, ¿no? Y cuando vemos un poco más en el detalle de las que sí tienen,
cuántos registros de propiedad intelectual, son muy pocos, ¿no? La mayoría, 1, 2 o 3 registros de propiedad intelectual. Y la figura se repite en términos de los licenciamientos tecnológicos. Nuevamente el 70% no tiene licenciamientos y la cantidad es una cantidad muy pequeña, ¿no? Esto es otra cosa en la que tenemos que trabajar. En términos de qué tanto se usan, ¿no?, todos los instrumentos que están disponibles para poder innovar. El 88%, y esa es una buena noticia, de las empresas declaran que aplican a fondos concursables como los de Innovate Perú o Concitec. Sin embargo, el 97% declara que no ha aplicado a la Ley de Promoción de la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, la Ley 30309. Ahí definitivamente hay una falla en esa ley y se tiene que corregir porque hace mucho tiempo que se viene viendo de que no es utilizada por las empresas, ¿no? Y si las empresas consideran útil la participación de la academia en los procesos de innovación empresarial, el 94% declara que sí. Otra sección, ¿no?, u otro capítulo que hemos incluido, porque nos parece muy importante y está muy asociado a la innovación, es la colaboración. Respecto de si las empresas participan en proyectos colaborativos con otras organizaciones, el 51% declara que sí. Y estos que sí participan en proyectos colaborativos, ¿con qué organizaciones lo hacen?, ¿no? En su mayoría, el 28% lo hace con compañías mineras, ¿no?, el 17% con universidades, también con empresas proveedoras nacionales, internacionales, con entidades gubernamentales, organizaciones de investigación privada, centros de investigación cooperativa y organismos públicos de investigación. Y este es otro tema que tenemos que trabajar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con asociatividad, ¿no? Respecto de la pregunta, ¿no?, ¿usted participa de alguna asociación gremial? El 70% declara que no. Aquí nuevamente quiero hacer la comparación. Respecto de la misma pregunta en la encuesta que se hace a los METs australianos, el 85% declara que participa en al menos una asociación gremial. Es muy importante impulsar la participación, esto lo hemos conversado con varios acá, y las empresas tienen que tener esa capacidad no solo de trabajar en su propio negocio, sino comenzar a trabajar ecosistémicamente y generar esos espacios colaborativos con otras empresas. Para terminar, se incluyó una cantidad también de preguntas respecto de cuál ha sido el impacto del COVID-19. Y aquí ya estamos terminando. El impacto del COVID-19 sobre las empresas ha sido mixto en realidad. Hay algunas empresas que se han visto muy afectadas y otras que en realidad esta coyuntura los ha beneficiado. Probablemente las empresas más digitales y que ofrecen servicios, ¿no?, de digitalización son las que han aprovechado más esta coyuntura, ¿no? Pero en su mayoría han sufrido disminución de ingresos, pérdida de clientes o proyectos, disminución de rentabilidad y en general varias situaciones que se han dado, como digo, de forma mixta. ¿Cuáles son los instrumentos financieros utilizados por la empresa para financiar el capital del trabajo en este contexto del COVID-19? En un 65% capital propio, en un 46% préstamos para capital de trabajo, ¿no? El 19% lo ha hecho a través de factoring, con sus propias facturas, y un 4% con sobregiros bancarios. Hasta aquí llega la presentación de tanto la sección que presentó Catherine como la que he presentado yo, que es un extracto de este estudio que se ha trabajado. Y si quieren poder acceder al documento completo, los invito a partir del día de hoy a poder bajarlo de las páginas web de SAMI, www.sami.pe, de la página de LinkMiners, www.linkminers.com, y también de la página web del Centro de Competitividad y Desarrollo. Y hasta aquí llega la sección donde estamos presentando el estudio y a continuación vamos a tener un interesante panel de conversación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Benjamín. La siguiente parte del evento constituye este panel de conversación, para lo cual invitamos a la señora Diana Nelson, embajadora de Australia en el Perú. Por favor, por esa parte de allá, si puede. Invitamos también al señor Jairo Tiusabá, director de Desarrollo Pymes del Banco de Desarrollo América Latina, CAF. Invitamos también al señor Antonio Castillo Garay, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias. Invitamos al señor Aldo Aranzáenz, director fundador de SAMI Cluster Minero Andino. Finalmente, como moderador de este espacio, a Emilio Gómez de la Torre, gerente general de Link Miners. Para que confirmen si se escucha o no el audio de los... Listo, gracias. Adelante. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniel, y nuevamente agradecer a todos los presentes para la presentación de este importante estudio. Para mí es un honor estar moderando este panel, acompañado de Diana, Aldo, Jairo, Antonio. Y bueno, vamos a comenzar este panel con un poco las reflexiones. Benjamín ya venía mencionando bastante la referencia que es el ecosistema minero australiano. Entonces, Diana, me gustaría comenzar contigo. Perú definitivamente tiene en la mira esa referencia de lo que es la minería en Australia. Y en el caso que ustedes han trabajado una agenda de proveedores desde el año 2001, esta agenda de los METs, tú también mencionabas en tus palabras de inicio, ¿podrías darnos un poquito ese contexto y cómo podríamos adaptarlo a la realidad peruana? Sí, muchas gracias. Mejor. Bueno, sí, como mencionaste, Emilio, hemos tenido una agenda de desarrollar una agenda de acción de METS desde el año 2001. Y desde entonces el sector de METS en Australia creció 5 veces en 5 años. Palabras de bienvenida, el sector ya suma el 6 o 7% de nuestro PBI y el 7% de nuestra fuerza laboral. También. Problemas técnicos que siempre hay, y más en esta etapa post-pandemia, así que... ¿Eso funciona? ¿Ahora mejor? Si no, pasamos el micro grande. Claro. Perfecto. ¿No me escucho? Ya me escucho. Sí,
Perfecto. Entonces estaba diciendo que después de esta agenda de acción que empezó en 2001 en Australia, el sector de METS creció más de 5 veces en 5 años. Entonces ha sido una agenda de acción muy exitosa. Yo quería quizás destacar algunos puntos o algunos temas. Primero es la importancia de tener una visión a muy a largo plazo. Que tenemos que ser realistas con la agenda. Tenemos que tomar una visión muy a largo plazo y trabajar muy estrechamente con el sector privado. Ahora, ¿mejor así? Entonces, primero es eso, la visión a largo plazo. Segundo, quiero tocar un tema que mencionó Catherine en su presentación, que es la importancia del entorno general para negocios. Es decir, necesitamos un entorno para negocios que sea propicio, sobre todo para cualquier empresa. Entonces, tenemos que tener una visión muy amplia, es decir, no enfocarnos solamente en el sector de METS, pero pensar en la innovación, la infraestructura, los servicios de tecnología, la educación, etc. Eso ha sido para nosotros muy importante. Tenemos que involucrar a un sector amplio a lo largo del gobierno y sector privado. Entonces, es importante no solamente involucrar, por ejemplo, el Ministerio de Minas y Energía, sino también otros ministerios que tienen responsabilidades, sobre todo para innovación. También involucrar a los centros de investigación, a las propias empresas mineras y otros sectores involucrados como manufactura, innovación, tecnología, IT, etc. Y sobre todo tenemos que invertir en un sistema nacional de innovación. Hemos conversado hoy sobre las cifras de inversión en Perú en innovación y, en desarrollo, investigación y desarrollo. Las cifras en Perú son bajas. En Australia son mejores, pero todavía tenemos trabajo para hacer en Australia. Entonces, toda la inversión que hacemos en el ecosistema de innovación es muy importante. Tenemos que enfocarnos en las universidades, los centros de investigación, que sean enfocados en las necesidades de la industria, que tenemos muy buenos vínculos con el sector privado para que la investigación sea enfocada en las necesidades concretas de la industria. Y que también trabajamos muy estrechamente con la investigación, pero también creamos centros de investigación con el apoyo del gobierno. Por ejemplo, en Australia tenemos centros CRCs, centros de investigación que tiene el apoyo del gobierno, pero también la participación del sector privado e incluso empresas mineras. Entonces, en resumen, lo que tenemos en Australia, lo que hemos desarrollado en Australia, es una fuerza laboral capacitada. Tenemos un sistema educativo de alta calidad, sobre todo hemos enfocado en las universidades. Tenemos un sistema de colaboración entre el gobierno, la industria
y las universidades o centros de investigación, que ha sido muy clave. Tenemos el compromiso a lo largo del gobierno, no solamente en minería, pero en muchos otros sectores vinculados a investigación, innovación. Y como creo que mencionó Benjamin en su presentación, tenemos fuertes asociaciones que representan el sector de METS. En Australia tenemos dos asociaciones muy importantes, AustMine, que es el gremio de METS, y METS Ignited, que trabaja con fondos del gobierno para fomentar proyectos de investigación e innovación. Entonces, creo que voy a terminar en este punto que veo de la experiencia australiana, la gran importancia de tener una industria muy bien organizada, unida, con una representación fuerte para poder, sobre todo, conversar y promover la industria con el gobierno. Gracias. No, genial, genial. Interesante la respuesta. Yo me quedo con algunas cosas que de hecho las estamos tratando de construir aquí en Perú, pero creo que lo más importante es lo de la visión de largo plazo que decías y lo de ese entorno, ¿no? En ese entorno de la triple hélice, la colaboración. En ese sentido, Jairo, me gustaría continuar contigo, porque dentro del impulso de CAF con el proyecto SAMI, el Clúster Minero Andino, claramente es para generar la competitividad del sector minero, y mucho se habla de esa competitividad a partir de las minas, pero muy poco se habla de la competitividad que se puede generar a partir de la industria de los proveedores, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué vio CAF, qué es lo que tratan de impulsar a partir de ese sector de proveedores mineros, ¿no? Okay. Si no... A ver. Gracias. Gracias, Emilio. Mira, yo creo que en este caso la concepción con la que nace el clúster minero del sur del Perú es esa, es desarrollar a los proveedores. Y siempre fue planteado desde que se empezó a conversar de este tema con sector público y privado, que el objetivo era desarrollar unos proveedores de clase mundial. Pero para lograr esto, obviamente se necesita el trabajo conjunto, asociativo y decidido con las empresas ancla, es decir, las grandes empresas mineras, para que esto sea sostenible en el tiempo. Pero claramente, y digamos, la visión nuestra, y es fundamentada en las experiencias internacionales, es que los clústeres, para que sean sostenibles y tengan esa visión de largo plazo que mencionaba la embajadora, tienen que ser jalonados por el sector privado. O sea, no pueden estar basados en políticas públicas que pueden ir cambiando periódicamente. Y el caso más claro es lo que estamos viendo ahorita con el sector minero acá, ¿no? Entonces, y ahí es donde se necesita una iniciativa y un empuje mucho más decidido del sector privado para empezar a mover esto. Algunas de las cosas y por qué digamos, arrancamos con ese fundamento de que fuera el fortalecimiento del sector de los proveedores, porque realmente es el gran porcentaje de las empresas que hay en el país. O sea, las MIPYMES representan casi un 99% de la producción. Las micros son más, pero las pequeñas y medianas pues representan un gran porcentaje de aporte al sector, y son las que tienen, digamos, la mayor capacidad y facilidad tal vez para dar ese siguiente paso, para escalar y poderse volver proveedores no solo a nivel local, regional, sino proveedores de clase mundial. Pero hacen falta algunas cosas y creo que el tema de articulación es fundamental.
ya no se habla solo de la triple hélice, sino de la cuatro hélice, donde es sector público, sector privado, la academia y los centros tecnológicos. Y creo que en ese sentido es fundamental como buscar esas experiencias y tratar de traer ese conocimiento al país para nutrirse de eso y obviamente pues de acuerdo a las características del mercado local pues llevar adelante esos procesos de generación de investigación, desarrollo e innovación que pueden ser importantes para el desarrollo de los proveedores. Pero el potencial de los proveedores se ha visto claramente en los desafíos que ha llevado adelante el SAMI en estos 2 años y medio, cuando se han planteado una serie de desafíos por parte de las empresas mineras y se ha visto que hay capacidad local para resolverlos y de muy buena manera, y no solo a nivel de Lima. Principalmente han salido de las regiones esos primeros proveedores que están trabajando directamente con las empresas ya para brindar esos bienes o servicios que son demandados. Entonces, creo que hay un gran potencial, creo que hay también un camino por construir, se está dando avances en ese sentido, creo que hay el interés, pero yo siempre lo he dicho, para Perú sería importante que el sector minero sea como el sector gastronómico, un sector de orgullo, porque es gran base de su producción y de su representatividad a nivel mundial. Entonces, toca darle un poco más de impulso y hacer un sector que sea sostenible y sustentable para que las personas que no estén convencidas de que el sector definitivamente aporta al desarrollo del país, pues entiendan dónde están los beneficios de un sector minero sustentable y sostenible. Muchas gracias, Jairo. La verdad que el tema del potencial lo comparto totalmente, lo hemos vivido y sí, son proveedores de la macrorregión sur los que están desarrollando soluciones tecnológicas a los desafíos del sector. Bueno, y la colaboración, ¿no? La colaboración multisectorial, en ese sentido, quisiera pasar contigo, Antonio. Si bien es cierto, gracias Jairo, si bien es cierto, este estudio es una primera línea base, con estadísticas, con información súper valiosa, se ve lo que está haciendo SAMI con sus iniciativas a nivel del clúster, con los proveedores. Tenemos entendido que desde la Sociedad Nacional de Industria están participando de estas mesas de desarrollo de proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas. La verdad que yo a título personal también tengo mucha expectativa de qué es lo que podemos esperar de estos trabajos que están articulando. Bueno, primero para agradecer por la invitación y felicitar a SAMI y a la Cámara por el excelente documento que han presentado el día de hoy, saludar a la embajadora y todo el apoyo que nos viene dando al país, igualmente a la CAF, ¿no?, en este camino. Un primer punto que quería mencionar, ya que el embajador habló de largo plazo, ¿no? Yo sí coincido plenamente. Este es un trabajo que el Perú tiene que tomarlo como una decisión país, ¿no?, una decisión de Estado. No es una decisión cualquiera, ¿no?, es desarrollar un país minero, pero que a la vez se convierte en exportador, ¿no?, como lo es Australia, como es Canadá, de tecnología, ¿no?, anteriormente. Yo creo que ese es un primer paso, ¿no? Yo viví una experiencia en el Perú, ¿no?, en el año 2000, en el año 97, 98, creamos una entidad de promoción en Perú de exportaciones. Y dimos un paso bien interesante, ¿no? Tomamos la decisión de que debe haber 2 sectores que se deben implementar. Entonces, desde el año 94, 95 se tomó la decisión de salir con una ley promocional sectorial de la minería, ¿no? Entonces, Perú ha hecho una labor extraordinaria de crecimiento de la minería, ¿no?, con la cantidad de proyectos que tenemos ya, se ha duplicado el nivel de la producción minera, y tenemos un potencial enorme, ¿no?, de la minería todavía por descubrir, 52.000 millones de dólares de proyectos que van a aportar al desarrollo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas inversiones tan enormes y ese crecimiento aporte al desarrollo del país? Con esa visión de largo plazo, ¿no? Y en esos años me acuerdo, con un gobierno todavía medio débil, un poco difícil, pero tomó una decisión interesante, ¿no? Se dijo, vamos a lograr
un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Estoy hablando de 2000, 2002. Primero, abrir los mercados, dijimos. Segundo, faltaban obras de infraestructura para que el agro tenga, nuevas tierras, ¿no? Y se hicieron obras de infraestructura hidráulicas en el Perú. Una decisión del Estado, se hizo Chavimoche y otras tierras. Y en tercer lugar se sacó una ley de promoción agresiva, ¿no? Le reducimos el impuesto a la renta a los productores agrarios y se les dio algunas medidas laborales por la estacionalidad del sector. El Perú exporta en contraestación y lo que nos decían los norteamericanos, europeos, era que faltaba poco tiempo para que el Perú sea el primero en los productos estrella del mercado agrícola, ¿no? Y han pasado 20 años, ¿no? Y el Perú de 470 millones exporta 7.000 millones en productos agrícolas, ¿no? Entonces, ¿qué les digo esto, no? Es una visión de largo plazo, no es una medida aislada solita la que va a permitir resolver todo el problema, sino tienen que ser medidas de conjunto, ¿no? Tienes que darle obras hidráulicas, tienes que darle tratado de libre comercio, apertura de mercados, y tienes que darle incentivos, ¿no? Y si logras ese paquete, yo creo que podemos salir adelante. Eso fue en el sector del agro, ¿no? Pero el Perú no encendió los motores, se quedó en 2 motores, ¿no? No encendió el motor de la pesquería, no ha encendido el motor de la forestal, ¿no? Y somos el 8º bosque del mundo y importamos 1.000 millones y exportamos 150 millones. O sea, el Perú tiene varios motores ocultos todavía que no ha desarrollado. Uno de los motores fundamentales es proveedores a la minería. Entonces, ¿cómo hacemos para que proveedores a la minería sea un modelo o sea, no solamente una asociación de empresas o un mero clúster, tiene que ser una política nacional, ¿no? Tenemos que ponerle ese nivel, ¿no? Y ahí viene lo que yo quería tomar de la embajadora. El embajador habló de mediano plazo, ¿no? Y yo creo que sí tiene que haber una decisión del Estado, ¿no? Una política de Estado que la defiendan los gremios, los partidos, no sé, como cuando se defiende el agro o cuando se defiende la minería, a pesar de problemas que tenemos políticos. El día viernes en la noche nos hablaron de posibles cierres de minas, en la mañana estábamos todos los gremios con una sola acción defendiendo la ley, ¿no? La ley, la institucionalidad, también la Cámara de Arequipa se pronunció, y bueno, yo creo que ahora hemos vuelto nuevamente a la normalidad, ¿no? Entonces, yo rescato eso, ¿no? Tenemos que tener una política nacional, ¿no? Y eso se le habló al ministro en la reunión cuando se creó, o se está por sacar el decreto supremo de creación de la mesa ejecutiva de proveedores a la minería, ¿no? Se le ha hablado al ministro de que necesitamos un plan, ¿no? Necesitamos de todas maneras una mayor participación de lo que ha hablado digamos Bartolomé ahora de la presentación, de que tengamos un esquema financiero mucho más activo, ¿no? Embajador, acá no tenemos a Corfo, que es una entidad que en los proveedores de clase mundial de Chile cumple un papel muy interesante, ¿no? Nos falta Fundación Chile, ¿no? Que no lo tenemos, ¿no? Yo le comento, yo fui viceministro muchos años y trabajé en el Pro Chile, que se llama Prompex o Promperú. Tuve la suerte de trabajar 8 años. En Perú los ministros duran semanas, o a veces meses, ¿no? Y no te permite hacer planeamiento. Y algo que nosotros siempre buscábamos era qué hacía Corfo y qué hacía Fundación Chile. Fundación Chile manzana, Fundación Chile arándano, Fundación Chile cebolla amarilla, nosotros anotábamos, ¿no? Y miren ustedes lo que nos dijeron una vez en Estados Unidos junto a Pro Chile, nos dijeron, ustedes van a ser los primeros exportadores de productos que nunca en su vida los van a comer ustedes. Nosotros tenemos linda comida, pero fue cierto, los boom exportadores han sido todos productos de afuera, no ningún producto que los peruanos comen. Entonces yo creo que tenemos que tener un Corfo en el Perú, y el llamado a tener ese Corfo es que COFIDE, que es una entidad nuestra, asuma su papel, ¿no? Porque en la encuesta se revela que los empresarios no tienen financiamiento
para bienes de capital, no tienen financiamiento para investigación y no tienen algo que es bien importante. Yo he trabajado como consejero también afuera, ¿no? Y cuando te enfrentas a los países todos tienen crédito para la exportación de bienes de capital, ¿no? O sea, cuando exporta la empresa australiana, bajo el brazo vienen con un crédito de 5 años, 6 años, a una tasa baja. En el Perú los exportadores peruanos lo hacen con su capital, ellos mismos asumen la responsabilidad, dan los créditos, ¿no? Entonces necesitamos un COFIDE que haga un trabajo eficiente y por eso que COFIDE está en la mesa. Hemos logrado que COFIDE se va a sentar en la mesa y bueno, no sé si ustedes ven que COFIDE hace de fideicomiso de Corfo, ¿no? Y vía COFIDE, Corfo le da los créditos a las empresas mineras peruanas para vender los productos chilenos, lo cual está muy bien, ¿no? De los 500 millones o 470 millones que exporta Chile en productos de proveedores a la minería, gran parte de su mercado está concentrado en Perú. Y yo escuchaba cuando hablaba con el consejero de Chile, de que Perú era un excelente mercado. Perfecto, no hay problema. Es más, yo he visto al consejero chileno decir, estos son los proyectos de Perú, estos son los proyectos a los cuales vamos a vender. Correcto, está haciendo su papel, ¿no? Y yo decía, todas esas oportunidades perdidas del Perú para abastecerlos, ¿no? Entonces, creo que COFIDE tiene que cumplir un papel fundamental. Y otro punto interesante que estamos trabajando es, nos estamos uniendo muchísimo con el clúster SAMI en la mesa, ¿no? Tenemos al Instituto de Minas, yo creo que la Cámara tiene que estar también con nosotros en esta mesa, y estamos trabajando juntos con la Sociedad Nacional de Industrias, y esperamos que no nos deje la embajadora, no sé, va a estar que otros señores más, pero que ustedes sigan por lo menos. La Mita Agenda es algo extraordinario. Yo creo que la CAF igualmente nos acompaña en este proceso, pero ahí la idea es tener una mesa ejecutiva que si algo ha funcionado en el Estado en los últimos años, es las mesas ejecutivas del MEF, ¿no? Y no tanto energía y minas, te comento, en el Perú, embajadora, lo último que la gente respete es el Ministerio de Economía, porque como tiene los recursos, los impuestos y todo, entonces le da mucha fuerza al tema. La mesa minera ejecutiva está funcionando muy bien, tiene varios comités, entonces yo le tengo fe a que la mesa ejecutiva la estamos, siempre le preguntamos a Bartolomé, ya tienes la agenda, la Mita Agenda, ¿cómo es? ¿Qué puntos tiene? Nos queremos copiar a esta embajadora, de saber qué cosa tiene. No hay mucha, no es muy difícil saber lo que usted nos ha dicho, ¿no? Yo creo que hay que incorporar el tema financiero, necesitamos un incentivo fiscal, ¿no? No hay salida, tenemos que tener un incentivo fiscal. Y hemos reunido con Piero Jesse, no sé si lo conocen, fue ministro de la producción, ¿no? Y con él, conversando ahí con Roberto Nesta, con Lucho también estaba, él está de acuerdo con tener un incentivo para que las minas le compren a las empresas peruanas, ¿no? Necesitamos algún tipo de incentivo, no podemos adelantar cómo sería, pero yo creo que necesitamos ese incentivo. En tercer lugar, nosotros creamos una especie de antena en Australia, con nuestro consejero comercial en la Sociedad de Industrias, y también participó Bartolomé. Cuando fuimos a un seminario en Australia nos dimos cuenta que en Australia la universidad y los gobiernos regionales ¿no? trabajan pero excelentemente, ¿no? El representante de las empresas era la universidad. Me llamó la atención, entonces yo creo que nos queda un papel ahí de innovación. Con CITEC está en la mesa ejecutiva, las universidades de alguna manera tenemos que incorporarlas a este tema, pero para decirles, tenemos una suerte, una oportunidad. El Perú va a seguir creciendo en minería, ¿no? Y tenemos la posibilidad que las empresas peruanas, los emprendedores, tengan ahí una oportunidad de oro, ¿no? El problema es que si la dejamos pasar, vamos a perder muchos de los sueños que a veces los peruanos tienen.
Y solamente es el mensaje que queríamos dar, ¿no? Como sociedad y como colaboradores de este proyecto, ¿no? Está excelente, Antonio. Nuevamente esa visión largo plazo, esa visión de tener una política nacional y nada, una serie de instituciones que has mencionado y esperemos que se den esos frutos con esta nueva mesa ejecutiva para proveedores mineros. Y en ese sentido, aterrizando un poco hacia la importancia de los proveedores, ¿no? En el estudio, ya Catherine y Benjamín nos han mostrado las cifras de la caracterización, pero uno realmente se queda a veces con el aporte del PBI, ¿no? Donde las minas claramente triplican el aporte del PBI de los proveedores al día de hoy, pero son muy importantes los proveedores a nivel nacional y a nivel de la macrorregión sur. Por eso, Aldo, me gustaría que nos cuentes un poquito, sobre todo en ese rol de director fundador de SAMI, que contextualices, ¿no? La relevancia de los proveedores en Perú y en la macrorregión, ¿no? Bueno, muy buenos días con todos, muy contento, la verdad, nuevamente de estar con todos ustedes, bienvenidos, no he tenido la oportunidad de saludarlos, a la embajadora Diana, Nelson, después de un buen tiempo, y a varios de ustedes que la verdad parece que la pandemia no ha pasado el tiempo, los veo exactamente iguales y eso es bueno. Definitivamente es un día también, digamos, especial porque el proyecto del clúster minero, como nació, justo recordaba hace un rato con César, se dio hace 3 años exactamente, un día 22 de noviembre del 2018, fue el día que se lanzó el programa del clúster minero, ahora SAMI, clúster andino, y eso es algo que por supuesto nos llena de orgullo que después de 3 años se hayan logrado ya resultados importantes, tangibles, y que nos permiten seguir apostando, seguir creyendo en el proyecto, porque desde el principio, y como lo han dicho muchos de ustedes, sabíamos que esto es un proyecto a muy largo plazo, ¿no? El hacer un desarrollo, el lograr consolidar, identificar, capacitar y tener ese espacio, digamos, en un país que tiene tanta riqueza minera, lograr tener a esos proveedores mineros es un reto sumamente grande, pero el cual yo creo que se viene logrando de muy buena manera, ¿no? Ahora, acá hay dos premisas, yo creo, importantes que de alguna manera tomamos en cuenta y que, si bien es cierto, podrían parecer, en algún momento se pueden considerar como un obstáculo, como un problema, también creo que puede ser una oportunidad, ¿no? Que es, digamos, la minería de por sí es una actividad que genera muchos recursos, pero también que está siempre catalogada como una actividad sensible, posiblemente contaminante, qué sé yo, lo cual obviamente sabemos que por lo menos en la minería formal eso ya es un mito del pasado, ¿no? Sin embargo, todavía hay un sector muy grande el cual sigue creyendo que la minería es altamente contaminante. Entonces, eso que puede ser un problema se convierte, yo creo, en una gran oportunidad. Y por otro lado también que otra premisa importante para el tema de proveedores mineros es que la extracción, ¿no?, de cualquier empresa minera, su tendencia siempre va a ser menos productiva, ¿no? O sea, entonces se vuelve más costosa y menos productiva, lo cual genera también muchas oportunidades para que varias empresas puedan participar de esta mejora en la eficiencia, en la productividad de las empresas, ¿no? Entonces, esto definitivamente yo creo que condiciona a las empresas a irnos hacia un tema de automatización, un tema de control remoto, y que esa es la única forma en la que se va a lograr, pero a través de soluciones obviamente tecnológicas, ¿no? Que eso es lo que se busque para lograr una minería limpia, competitiva y productiva, que es obviamente lo que se busca en este sector. Creo que es importante siempre reforzar estos datos que se mencionó en la primera parte del estudio, ¿no? O sea, la macrorregión sur es una macrorregión muy rica
y con una proyección, con una propuesta, una tendencia de proyectos muy grandes, de los 50.000 millones posiblemente que se tienen previstos, más de la mitad posiblemente está previsto para el sur. Y adicionalmente a lo que esto genera en puestos de trabajo, ¿no? O sea, que son cientos de miles de personas que de alguna manera dependen de este rubro. Entonces, si actualmente, fue un dato muy interesante, yo en algún momento tenía la idea que eran aproximadamente 3.000 empresas, más o menos las que de alguna manera participaban como proveedores del sector minero. Sin embargo, ahora me mencionaron que eran como 7.000, ¿no? Que lo cual es un dato muy importante y con lo que tenemos, lo cual significaría que esto en un determinado plazo, obviamente bajo unas condiciones, más tranquilas, unas mejores condiciones del país, políticas, qué sé yo, esto podría tener una explosión muy grande. Y esto yo creo que lo que nos debe hacer es reflexionar de que debemos seguir impulsando muy fuertemente a la profesionalización de los proveedores mineros, a la articulación justamente con las grandes empresas, para que de alguna manera podamos estar preparados, porque sí confiamos en que el desarrollo de la minería es uno de los pocos caminos que nos va a llevar a un desarrollo importante del país, ¿no? Entonces, esta información, de datos de empresas participantes, no solo ratifica la importancia en la economía, en el aspecto laboral, que actualmente tiene, sino, en la importancia de ir consolidando esos encadenamientos productivos, ¿no? Esos encadenamientos productivos que van a hacer que estén muy orientados al tema tecnológico, y donde muchas veces ya no se trata necesariamente de problemas de capacidades, sino posiblemente es el problema de recursos, ¿no? Entonces, creo que por ese lado es donde vamos, como institución, como SAMI, a apuntar mucho para que contribuir, colaborar, apoyar, acompañar a que los proveedores puedan ser proveedores como estaban definidos desde un principio de talla mundial. Gracias. Bueno, nosotros en definitiva podríamos quedarnos toda la mañana, toda la tarde. Este tema es de suma importancia, y como una vez me dijo Benjamín, cuando los panelistas tienen mucho que aportar, el tiempo vuela. Entonces, me informan a la interna de que estamos concluyendo el panel. Yo quería resaltar algunas cosas, tenía muchas cosas que preguntarle a la embajadora, Antonio, Jairo y Aldo, pero quiero dejar una reflexión de oportunidad, ¿no? Tomando algunos puntos, hay una gran oportunidad de colaboración entre lo que se viene haciendo en Australia, embajadora, con lo que se está construyendo poco a poco aquí en Perú. Hay una gran oportunidad, tú lo mencionabas, Antonio, de financiamiento y de mejora de capacidades. Ahí me hubiera encantado escucharlo un poco a Jairo respecto a esa perspectiva desde CAF. Y definitivamente tú también mencionabas, Aldo, recientemente, que no solamente hay una oportunidad en esas mejoras de capacidades, sino también en los recursos que se necesitan. Entonces, nada, damos por concluido este panel y agradecerles a los cuatro su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el excelente panel que hemos tenido. Y ya para concluir el evento, invito nuevamente a Benjamín Quijandría para las palabras de cierre. Gracias.
Me rebautizaron como Bartolomé hoy día. Bueno, primero que nada agradecer la participación y que nos acompañen, digamos, en este evento. La verdad es que ha sido muy enriquecedor escuchar, digamos, todos los comentarios en el panel de conversación. Agradecemos mucho su participación y su apoyo. Señalar que este primer estudio de proveedores mineros del Perú es un hito para el ecosistema minero peruano, ya que nos proporciona una línea base a partir de la cual podremos definir metas y objetivos para su crecimiento y desarrollo. Será además un insumo para la generación de políticas públicas e iniciativas privadas de promoción al sector de empresas proveedoras mineras. Desde SAMI, el Clúster Minero Andino, estamos convencidos que un sector de proveedores de manufactura, equipos, tecnología y servicios a la minería que tenga capacidades de innovación tecnológica y de insertarse competitivamente en las cadenas de abastecimiento globales es fundamental, no solo para desarrollar un ecosistema minero peruano robusto y maduro, sino para asegurar la sostenibilidad del sector. Es muy, y ya lo hemos comentado bastante, es muy importante observar y aprender de otros países mineros, ¿no? De cómo se han apalancado en la minería para generar desarrollo y prosperidad para sus ciudadanos. Por eso valoramos mucho el constante apoyo de la Embajada de Australia y de Austrade y su disposición para compartir las experiencias y aprendizajes que han tenido en el desarrollo de clústeres, ecosistemas mineros y de sus METs. Por otro lado, la minería peruana tiene una oportunidad histórica de ser protagonista de las grandes tendencias globales de descarbonización y de avanzar a economías más verdes. En efecto, el Perú tiene condiciones excepcionales para generar energías renovables no convencionales, como la solar y eólica, y a su vez ser un productor competitivo de hidrógeno verde. Tendencias como la electromovilidad y la digitalización generarán demandas sin precedentes de metales como el cobre, pero deberán producirse de forma más limpia y más verde. Es fundamental que no dejemos pasar estas oportunidades como país. Hoy más que nunca es esencial promover la colaboración y el diálogo, tanto a nivel sectorial, donde las empresas deben plantearse objetivos y propósitos que vayan más allá de la mera generación de ganancias económicas, creando valor compartido, apuntando al bien común y al desarrollo de los territorios donde operan. Pero también es necesario que derribemos esas desconfianzas entre el sector público y privado, abordando desafíos comunes y articulando iniciativas multiactor. Valores como la colaboración, la asociatividad y el diálogo nos van a permitir construir una minería que sea un pilar de prosperidad para nuestro país. Muchas gracias a todos.